Buenas noches, chicos. Igual, como siempre, vamos a esperar unos 5 minutitos, 7:05, para empezar la clase, para que se unan todos. 7:05 en punto, empezamos la clase. Listo, chicos. Bueno, vamos a empezar la clase el día de hoy. La clase de hoy vamos a ver la parte 4, justamente de fundamentos de redes, la materia que estamos cursando por el momento. Como siempre, ya está cargada en la plataforma, en este caso el recurso que vamos a utilizar, que es la presentación de fundamentos de redes. De igual forma, el día de hoy, a partir de las 9 de la noche, ya va a estar cargado justamente la prueba, el cuestionario que tiene que rendir. Igual, son 10 preguntas, ya saben, 5 verdaderos, 5 falsos y 5 preguntas, perdón, 5 de verdadero y falso y 5 justamente de seleccionar la respuesta correcta, que tiene que ver básicamente con la presentación. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Buenas noches. Bien, bien. Vamos a empezar la clase, amigo, ¿ya? Estaba justamente indicando que el día de hoy vamos a empezar la clase 4 de Fundamentos de Redes, y como siempre les indicaba, ¿no? Ya está cargada en la plataforma la clase del día de hoy con el recurso, y como habíamos quedado, estas dos clases, la de el día lunes y la de hoy miércoles, solamente van a ser dos los cuestionarios con los que vamos a evaluar la clase,
donde básicamente el cuestionario se abre a partir de las 9 de la noche de hoy. Una semana va a estar abierto y ya saben, 2 intentos, 10 preguntas cada intento y básicamente las preguntas son 5 de verdaderos y falso y 5 de selección de la respuesta correcta y sobre la base de lo que vimos en la presentación del día de hoy. Entonces, bueno, para recordar un poco la clase anterior, habíamos cerrado justamente y habíamos visto todo lo que son dispositivos de redes, el direccionamiento básico y redes cableadas versus redes inalámbricas. El día de hoy nos trae justamente los temas de lo que vamos a revisar, que es en este caso, una topología, ¿no es cierto? Una topología física, que básicamente es cómo físicamente se distribuye una red, una topología, las topologías lógicas, que es la distribución, como su nombre lo indica, la lógica de cómo va la red, y las redes según su alcance. Yo sé que igual en las clases anteriores hemos venido hablando de qué es la LAN, la PAN, la MAN y la WAN, pero básicamente hoy día vamos a ver ya sus definiciones, ¿ya? Entonces arrancamos la clase. Básicamente la topología, ¿no es cierto? ¿Qué es una topología? Y en este caso topología física, es básicamente es como se están conectando los dispositivos dentro de una red. Entonces vamos a ver, es la parte física, la parte visible de cómo la red se conecta, ¿no es cierto? Cómo están los cables, cómo van conectados, dónde se ubican los equipos y básicamente qué tipo de topología se adopta. Hay algunas topologías que vamos a ver que básicamente ya no están en uso, de hecho son las primeras topologías que se utilizaron, vamos a ver cuáles son las que más están en uso y básicamente con eso vamos a aprender que la topología es el mapa físico de cómo está la red construida, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos que tiene o cómo que se define la topología física? Básicamente es lo que decíamos, ¿no? Es cómo están dispuestos los cables, cómo se conectan, de dónde se conectan, hacia dónde se conectan, es decir, si van de un nodo central a los equipos finales, ¿no es cierto? A los computadores, a las impresoras, a los servidores, cualquiera de los equipos que tengamos que conectar. Entonces, esto viene y nos ayuda a identificar básicamente dónde están los dispositivos, ¿no? Habíamos visto que justamente hay los dispositivos de red, ¿no? ¿Dónde está el switch? ¿Dónde está el router? ¿Dónde está un hub? Si es que hubiese un hub, ¿dónde están las PCs? Y sobre la base de eso se construye la Eh, red. en este caso estaríamos hablando de que es de la arquitectura, del cableado, estructurado, todo eso, la parte Eh, física de cómo está en los racks, todo esto. mm, No necesariamente porque verá, o sea, tiene una parte sí que ver, pero el cableado estructurado ya básicamente es aplicar ciertas normas y estándares para que se conecte y se haga, por ejemplo, bien el cableado en el rack, que se haga el buen peinado, que justamente los cables de electricidad vayan por un lado, los de red en otro lado. Si se quiere ver más esta parte de aquí, es cómo van los dispositivos. En este caso los finales, las computadoras, las laptops, las impresoras, cómo van los equipos conectados a la red. Entonces, básicamente te da una visión de, por ejemplo, cómo va, por decirte, si tenemos un rack que tiene 24 puertos y tengo 5 switches de esos, hablamos de que tenemos como 120 puertos para conectar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente es parte, sí tiene que ver con lo del cableado con los racks, porque básicamente aquí tú entiendes si es que tú puedes y configuras, ¿no? Una topología tipo estrella, una topología tipo malla, token ring, o puede ser una topología de bus ya no se utiliza, pero sí, tiene que ver, pero para más, el cableado estructurado ya te habla básicamente de eh, qué, qué normas tú aplicas justamente para armar un cableado de red, o sea, independientemente de la conexión. Por ejemplo, es lo que les decía en algún momento, ¿no? En cableado estructurado te dicen que los cables de red tienen que ir de los cables de electricidad a una distancia entre 15 y 20 centímetros, en canaletas diferentes y cosas así. Entonces, esas son las aplicaciones del cableado estructurado. Por ejemplo, en el cableado estructurado para lo que es en el rack, ¿no es cierto? Te dice que un switch
no van los equipos conectados directamente al switch, es decir, el cable que viene del equipo no va directo al switch, sino que va a un patch panel. Y de este patch panel están ponchados de tal manera el cableado estructurado que se conectan del patch panel al switch. Es decir, no hay una conexión directa, hay como un puentecito entre el dispositivo final y en este caso el switch a través del patch panel. Entonces ahí es lo que tú ves los peinados, lo que utilizas los patch cords, de cómo llegan justamente a la bandeja de cables, cómo llegan todos los cables que vas a conectar después los dispositivos finales ya después de una distribución ya en una parte física. Pero es básicamente lo que te decía, es un mapa, o sea, es un mapa de cómo está, un mapa físico, de que tú entiendas y cómo sepas está conectada a la red, ¿ya? Por ahí más o menos, espero que te haya quedado un chance claro el tema. Entonces, básicamente, la forma, en este caso también, que define la parte de la topología, es justamente la parte de la geometría, la parte geométrica, ¿no es cierto?, que adopta la red. Y es lo que decía, puede ser una línea, puede ser una estrella, puede ser un círculo, puede ser una malla. ¿Ya? Y ya vamos a ver cada uno de estos tipos, cómo se aplica la geometría en este caso. ¿Esto por qué es importante? Porque mucho de qué tipo de topología, y hoy por hoy la topología que más se usa en una red LAN es la topología tipo estrella. Se podría usar tipo malla y es la que se utiliza, por ejemplo, en grandes empresas. Y hablamos ya de, por ejemplo, los data centers que hacen el tema de cloud, como por ejemplo Amazon, como por ejemplo la gente de Google, la gente de Azure, ellos en sus data centers, Microsoft, ellos sí tienen, por ejemplo, topologías tipo mallas, que ya vamos a ver en las características más adelante qué beneficios y qué bondades tener una malla, pero obviamente tener una malla es más costoso que tener una conexión tipo estrella. Entonces, hablamos de la importancia, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de la parte de por qué es importante, porque básicamente dependiendo de qué tipo de topología tú elijas, vas a determinar justamente cuán estable es tu red, ¿no es cierto? De igual, de qué topología tú elijas va a depender de cuán costosa pueda ser la instalación, la implementación de esa red. Igual, te afecta el tema del mantenimiento, o sea, si por ejemplo, una red tipo malla, vamos a ver que es más fácil de mantener, pero más difícil de configurar. Una red estrella es mucho más fácil ¿cómo es? De configurar, de mantener. Entonces, de ahí básicamente, nosotros, por ejemplo, en el hogar, y de ahí, por ejemplo, les decía que la red LAN, que en este caso vamos a ver también más adelante, la red LAN que nosotros tenemos en nuestro hogar, por ejemplo, es una conexión tipo estrella. Y ya vamos a ver por qué es una tipo estrella. Em, ¿Qué relación tiene el tema de la topología con el rendimiento? Porque una topología física se influye justamente en el rendimiento. Vamos a ver que afecta el tema de la velocidad de transmisión, ¿no es cierto?, de los datos, el tema de las colisiones, que hemos venido hablando justamente de qué se trata, a qué se refieren las colisiones, el tema de la redundancia, ¿no? Si es que hay cambios en una red, la redundancia que pueda o no tener esta red me permite mantener y seguir transaccionando en una red. Hay redes que son más fáciles de expandirse que otras y básicamente entender el tema del fallo a la tolerancia a los fallos que suelen haber. Es decir, si se cae un nodo, va a seguir o no trabajando mi red. ¿Qué tan importante es que yo tenga un nodo réplica para que la red siga funcionando? O qué tal si es que en vez de tener un nodo nodos, lo que tengo es que los dispositivos finales puedan ser inclusive como parte de los nodos en este tema de la red, en la topología. Y ahí es, por ejemplo, cuando vamos a ver cómo entra y cómo funciona un tema de una red tipo malla. ¿Ya? Y de ahí viene justo lo que hablábamos, ¿no? Las topologías más comunes que se tienen hoy por hoy es una tipo estrella, como vemos son las que se usan más en las redes LAN. La tipo bus, que es más una red histórica, ya prácticamente no está en uso. Creo que se aplica en los laboratorios para temas de prácticas y entenderlas más que tal, más que eso. La de anillo, básicamente, es como su nombre le indica, circular y utiliza una tecnología que se llama el token ring. Y la malla, básicamente, es la que se usa, como les decía, en un tema
a nivel empresarial, en redes que son críticas, ¿no es cierto? Que necesitamos que justamente existan redundancias, que existan justamente tolerancia a fallos, de que si se cae uno o dos nodos, mi red pueda seguir trabajando. Y básicamente, aparte del tema de redes críticas, siempre los proveedores de Internet, los ISPs, son los que tienen este tipo de redes, las tipo malla. Entonces, ellos cuando hacen su proyección de cómo van a establecer y cómo van a brindar el servicio, ¿no es cierto? A los usuarios finales, por lo general, ellos, los equipos que tienen, justamente les permite generar este tipo de red denominada malla. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cada una de las topologías físicas que hemos mencionado. Entonces, ahí básicamente en el gráfico ya podemos, por ejemplo, entender cómo funciona la topología tipo bus, ¿no es cierto? Cómo es que trabaja esta topología tipo bus. Pero básicamente es una estructura, ¿no es cierto? Donde a través de un cable único, y aquí, por ejemplo, vemos un cable que inclusive si vemos y dice, ¿no es cierto? Es un conector BNC. Si yo leo que dice que es un conector BNC, obviamente voy a entender que es cable coaxial. Entonces dan inicio las primeras redes y por eso inclusive hablábamos en la clase anterior, ¿no? De que hablábamos de que justamente en las clases anteriores hablábamos de los tipos de conectores, los tipos de cables, ¿no es cierto? En una red cableada, cómo funcionaba. Y el cable coaxial se utilizó mucho al inicio de las redes. Entonces, el cable coaxial con sus conectores obviamente BNC lo que permitían es justamente tener una topología tipo bus donde básicamente todos los dispositivos, cada uno de estos dispositivos que tenemos aquí, sean computadores, laptops, impresoras, inclusive los mismos switches que había inicialmente, los hubs y los routers, inclusive los amplificadores en ciertos momentos de red se conectaban solamente directamente aquí. Es más, aquí, por ejemplo, ni siquiera se habla de un tema de conexión, por ejemplo, wireless. Aquí, por ejemplo, no, ni siquiera se mencionaba el tema en una topología bus, a pesar de que aquí vemos un ejemplo que está con un switch con antenas, ¿no es cierto? Entonces, Em, básicamente, en este caso, este cable coaxial, ¿no es cierto? Lo que permitía es justamente tener una conexión donde viajaban todas las señales, ¿no es cierto? Esta es la más antigua de las topologías. ¿Cómo funcionaba? Básicamente todos los dispositivos, como ya habíamos visto, se conectaban al mismo cable, ¿no es cierto? Aquí la parte un poco, vamos a ver que es igual antigua, es básicamente que el equipo, ¿no es cierto? Que se conecta en este caso al cable, envía una señal y básicamente la señal lo que hacía es enviarse y distribuirse a todo el bus. Es decir, por ejemplo, aquí si este computador enviaba una señal, enviaba por decir un paquete de datos, el paquete de datos entraba aquí al bus y se iba por todo el bus y recorría todo el bus, sin importar si es que el usuario era por ejemplo, si mandaba un comando, ¿no? Digamos un comando de impresión. Le mandaba a imprimir acá a esta impresora, pero tanto la laptop como inclusive el hub o el router que estaba, más un hub porque ni siquiera entraban los routers porque no se podría administrar aquí la red. Los hubs que eran básicamente multiplexar la señal para que se conecten más computadores, ¿no es cierto? Físicamente. En ese caso, igual eran hubs en tipo BNC, este tipo de cable coaxial. Entonces todos lo recibían, pero solo el dispositivo destinatario procesaba la información. Los demás lo que hacían es ignorarlo, pero ya enviaba la información por todo el bus. Igual recuerden que el cable coaxial, como lo habíamos visto, ¿no? Era un cablecito que básicamente tiene el blindaje, ¿no es cierto? Tiene las varias coberturas, el blindaje exterior, la malla, y luego tenía otra cobertura, y luego tenía una única alma de cobre. Entonces, a través de ese cable viajaba toda la información. ¿Y qué es lo que hacían, por ejemplo, para que ya no vuelva? Y ahí sí se han de acordar, quizás ustedes, que cuando nos instalaban TV Cable, por ejemplo, más o menos tenía la misma lógica, la misma función, y ahí es donde se veían, nos ponían unos terminales justamente ya al final, donde llegaba la conexión, ponían unos terminales, justamente que era para evitar que la señal rebote. ¿Qué quiere decir? Que
por más de que ya estaba viajando por este cable, ¿no es cierto? Por el cable coaxial, lo que evitaba en estos terminales es que, por ejemplo, si yo envío la información, obvio que yo ya no necesito recibir, pero podía tener la opción de que la información vuelva a rebotar, venga para acá. Entonces lo que hacían es le colocaban unos terminales, ¿no es cierto? Le colocaban aquí unos terminales para que no exista el rebote de información, sino que solamente la información fluya entre los extremos de los cables. ¿Ya? ¿Cuál es la característica principal de este tipo de topología? Todos los cables a un solo cable a todos los equipos, ¿no es cierto? La comunicación es compartida, todos escuchan en el mismo medio. Es fácil de instalar redes pequeñas, o sea, de hecho ya no se utiliza básicamente la topología tipo bus, se explica más por temas de conocimiento y por temas de historias, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el cable se daña? Básicamente, si yo llegara a tener una ruptura aquí en el cable, ¿no es cierto? Si se daña esta parte de aquí del cable, toda la red se cae. Toda la red básicamente lo que hace es dejar de funcionar. Entonces, eso es un tema complejo le acompañaba la topología tipo bus, ¿no es cierto? Y también existe aquí bastante tráfico y demora por el tema de colisiones, porque como no había un control, como no hay un control de quién me diga quién envía información primero o quién transmite en ese instante, o sea, no hay un control. Básicamente, cualquier computadora, en este caso, que envíe información, podían hacerlo al mismo tiempo. Entonces, básicamente lo que hacía es que los paquetes, los datos, las tramas, la información que se envía a través del cable se choquen. Y el momento que se chocan, obviamente vamos a tener daños y pérdidas de la información. Entonces, lo que tenían que hacer otra vez los equipos es volver a regenerar la información hasta que llegue al destinatario, porque recuerden que en todo lo que es este cable, básicamente transmiten cada equipo en forma de broadcast, ¿no es cierto? Lo que hacen es enviar todos al mismo tiempo, perdón, y todos la información para todos. Aquí no había, perdón, aquí no había el tema de que, por ejemplo, te diga, ok, primero transmite tú, luego transmite tú, y así se controla justamente, y vamos a ver en otras topologías si existe ese control. De hecho, en las otras topologías, por ejemplo, en tiempo estrella, como ahí sí ya tenemos equipos inteligentes que son los switch, los routers, básicamente esos equipos son los que me indican cómo y quién transmite y cuándo transmite. ¿Ya? Pero aquí en la topología tipo bus, como les digo, es una topología antigua, como digo, se enseña y se explica más por el tema histórico, pero básicamente es las primeras redes, como se estructuraban, eran de esta forma. Como les decía, ¿no? Usos comunes es más un tema histórico, en redes pequeñas, años 80, 90, laboratorios educativos básicos, y eran las primeras versiones del Ethernet, de la red, ¿no es cierto? Y se acuerdan que inclusive este 10 base 2 y este 10 base 5 son inclusive tipos de cables UTP. Entonces, básicamente lo que se utiliza, perdón, lo que se utilizaba era el cable UTP de este tipo. Básicamente toda esta topología ya hoy por hoy ya no está, no existen, o al menos no he visto, y no sé si ustedes han visto, conexiones de este tipo, o sea, ya no funciona. Entonces, básicamente, esta es la topología que fue reemplazada en este caso por la topología tipo estrella, ¿no es cierto? Y es más antigua y básicamente eran en redes que se hacían redes LAN con cable coaxial. Es decir, las primeras empresas que tenían y creaban redes son esas primeras empresas que tenían este tipo de topología tipo bus y se conectaban básicamente a través de cable coaxial, lo cual fue reemplazado por una topología tipo estrella y con cable ya UTP. A pesar de eso, esto tenía ventajas y desventajas. Básicamente era económica porque requiere menos cables que otras topologías, fácil de instalar porque son en redes pequeñas y básicamente sencillas de entender y mantener, ¿no? Porque obviamente al estar todas conectadas a un solo cable, yo podía identificar cuál era el problema, o sea, si era este equipo el que no funcionaba, si hubo una ruptura en el cable, si es que un conector BNC estaba mal, entonces era mucho más fácil de mantener porque no teníamos mucho a dónde ir, ¿no es cierto?
Desventajas poco estables, porque básicamente agregar más dispositivos aumentaba colisiones. O sea, mientras más equipos finales tipo computadoras, tipo laptops, tipo servidores yo tenía, básicamente se volvía más, ¿cómo se llama? Aumentar las colisiones, o sea, los que enviaban la información permitían justamente que haya más choque de información básicamente perdíamos información. Otra desventaja es que la dependencia total de un cable principal, lo que les decía, justamente si el cable principal fallaba, si había una ruptura en el cable, toda la red caía, ¿cierto? Dificultad para localizar fallos, un problema en cualquiera porque un punto afecta a los todos, pero obviamente hay los seguidores, no sé si ustedes han visto que hay unos seguidores de justamente de continuidad. Entonces ahí básicamente era un tema más eléctrico que electrónico y de ahí el rendimiento limitado porque ya no es adecuado para redes modernas. De ahí luego viene, en este caso, la topología tipo estrella, donde básicamente aquí ya empezamos y ya entran justamente a trabajar estos temas de aquí, los nodos, ¿no es cierto? Vamos a tener un nodo central, donde básicamente al principio teníamos como parte del nodo un hub, luego parte de un nodo, un switch, y ahora inclusive, como habíamos visto en la clase anterior, puede ser un router en el caso del hogar, en el caso de nosotros, pero un router, por ejemplo, que cumple la función de switch y también de wireless, ¿no es cierto? Bien incluido dentro de nuestro router un, un switch, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que les decía, la estructura tipo estrella, ¿no es cierto? Es una estructura donde todos los dispositivos se conectan a un punto central y justamente es un dispositivo de red de los que justamente administran, ¿no es cierto? Puede ser, como les decía, al inicio se utilizaban los hubs, que están ya también en desuso, pero ya son reemplazados por switch y router. Entonces, básicamente, la ventaja es que ya al tener en este caso un switch o un router, este nodo ya es el que básicamente coordina la comunicación, ¿ya? Entonces, esto es lo que más se utiliza hoy en las redes modernas. Y de hecho, por ejemplo, en nuestra casa, la topología que nosotros tenemos es una topología tipo estrella. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un nodo central, que en el caso del nuestro es el router, que el ISP nos entrega, ¿no es cierto? Y a este router se conectan todos los equipos, ¿no es cierto? Pueden ser las computadoras de escritorio, pueden ser impresoras que pueden ser también con Ethernet o por tarjeta wireless, pueden ser las laptops, pueden ser los tablets, los teléfonos inteligentes, las cosas del IoT, ¿no es cierto? Obviamente, en nuestro caso, en nuestros hogares no aplica el tema de hogares, pero a nivel empresarial también se utiliza este tipo de red para conectar servidores. ¿Cómo funciona? Ya lo habíamos visto. Cada dispositivo, PC, impresora, servidor se conectan mediante un cable independiente al switch o router. Cuando un equipo envía datos, estos llegan primero al punto central, ¿no es cierto? Y este es el que decide a qué dispositivo enviarlos. ¿Se acuerdan que aquí es donde entraba lo que habíamos en la clase anterior, la Mac? Es decir, si yo, de escritorio, con una Mac envío información acá, sea al switch, al hub o al router, ¿no es cierto? Aquí la Mac, que se acuerdan que hablábamos de que los switch y los routers tienen en este caso la tabla de las Macs, ¿no es cierto? Entonces aquí él le dice a quién le quiere enviar, el switch busca justamente quién tiene esa Mac y obviamente si es a la impresora, manda e imprime. Si es a otro dispositivo, manda, pero a través de la tabla de las Macs. ¿No es cierto? Entonces, aquí ya veíamos justamente que cuando un equipo envía datos, ¿no es cierto? Llegan primero al nodo, en este punto, en este caso al punto central, y él decide a dónde va, ¿no es cierto? Y si un cable falla, solo afecta al dispositivo conectado. En este caso, digamos que se daña, como les ponía aquí, ¿no? Se rompía aquí el cable con el servidor. Entonces, si se daña este cable, básicamente el que deja de funcionar, en este caso, es el servidor, pero no se cae toda la red. Entonces, ¿cuándo se caería toda la red? ¿Cuándo la red, en este caso, dejaría de funcionar toda la red? Obviamente, cuando el nodo central algo le pasa, algo se daña, ¿no es cierto? Y es como puede pasarnos a nosotros, no sé si les ha pasado, que de repente el router que tiene un switch incorporado, ¿no es cierto? El que les entrega su proveedor de internet, su ISP, de repente se daña.
y se daña básicamente el switch y ya se cayó toda la red. Es más, nos quedamos sin internet y ahí sí, desesperados pedimos claves a los vecinos que nos presten hasta que nos arreglen el tema de la red o utilizamos nuestros datos personales de nuestros teléfonos, ¿no es cierto? ¿Qué características principales tiene? El tema del punto central de conexión, que puede ser un switch o puede ser un router, ¿no es cierto? Cables individuales para cada dispositivo, ¿no es cierto? Cada dispositivo tiene su propio enlace. Este es más fácil de administrar porque es fácil identificar fallos y reemplazar cables. Este es de alta estabilidad porque básicamente un problema en un dispositivo no va a afectar a la red. Lo único que sí es depende del punto central, ¿no es cierto? Como les decía, si el switch falla, toda la red se detiene. Entonces ahí, por lo general, la solución cuando falla el nodo central es comprar o poner uno nuevo. Difícilmente, al menos a nivel hogar, se reparan estos de aquí. Es más, por ejemplo, a nivel de servidores, cuando nosotros tenemos servidores, justamente para tener este tipo de topología en las instituciones, ¿no es cierto? Casi siempre tenemos un switch de backup. Casi siempre tenemos switch de backup o puertos de backup, ¿no es cierto? Entonces, a veces cuando un puerto se daña, ¿qué es lo que hacemos? Le cambiamos la configuración y le mandamos por otro puerto al punto ese que se dañó. Si un switch se daña, lo que se hace es justamente utilizar el backup. Entonces, ya dentro de las buenas prácticas, justamente que uno debe tener en el tema de administración de equipos de red, administración de servidores, es siempre tener un tema de backup, ¿cierto? Un tema de que alguien nos garantice de que siempre vamos a tener. Por ejemplo, acá nosotros, donde yo trabajo en la plataforma financiera de acá del norte, el servicio de red, por ejemplo, lo administra totalmente CNT. Entonces, por ejemplo, nosotros en cada piso que ustedes se imaginan, de los 11 pisos, en cada torre, nadie tiene un data center ahí en la plataforma. Todos los data centers están en la Armenia, pero los cuartos de justamente de donde están los racks de los switch, hay uno por cada piso y por cada ala, pero básicamente todo eso lo administra CNT. Entonces, cuando en algún momento pasó que uno de los switch, creo que del piso 11 de la Torre Verde, se dañó, CNT vio que el problema era que el equipo no arrancaba. Fueron físicamente donde estaba el equipo no funcionaba, entonces trataron de reiniciarle, hicieron unos cambios ahí sacando y desarmándole el switch, no funcionó, entonces ellos enseguida, mientras tanto ya llegó el otro switch de reemplazo. Entonces lo que se hace es instalar el switch, copiar las configuraciones. Entonces como esta administración es centralizada, lo que hicieron fue conectar el switch, se detectó en la red y básicamente el administrador de la red lo que hizo fue cargar la configuración que tenía el switch que se dañó y empezamos a trabajar. Entonces, esas son las ventajas, por ejemplo, de tener ya este tipo de justamente topologías y más que todo este tipo de tecnologías. ¿Cuáles son los usos comunes? Ya en este caso de este tipo estrella, tenemos igual en redes de oficinas, ¿no es cierto? Tenemos en laboratorios informáticos, las redes domésticas modernas lo tienen, las instituciones educativas se manejan así y básicamente las redes empresariales ya que tienen múltiples dispositivos. Em, Comparadas con otras topologías, ¿no es cierto? Es más estable que la de bus, no depende de un solo cable, de hecho bus ya no se usa. Más fácil que administrar que la de anillo, ya vamos a ver, porque no se rompe la comunicación si falla un nodo. Menos costosa que la malla, porque no requiere múltiples enlaces. Vamos a ver que malla necesitas múltiples enlaces. Ventajas de, en este caso, la topología tipo estrella es de alta confiabilidad. ¿No es cierto? Son fallos aislados, no se afecta a toda la red, es de fácil mantenimiento, porque básicamente es identificar a través ya justamente la parte administrativa que se tiene ya en la administración de redes, cuál es el puerto que está fallando, ¿no es cierto? El cable y básicamente identificar el cable o el dispositivo que falló. Es escalable porque se pueden agregar más dispositivos sin afectar a los demás. Y es de buen rendimiento porque básicamente el switch o el router que tiene un switch integrado gestiona el tráfico de forma eficiente. Es decir, aquí ya casi colisiones, ya no hay colisiones prácticamente. Las desventajas, la dependencia del punto central, como habíamos visto, que dependemos justamente de un equipo que va a controlar
toda la red prácticamente. Entonces, si el switch o el router falla, toda la red cae, ¿no es cierto? Mayor uso de cable, aquí sí, porque básicamente, dependiendo de los puertos, ¿no es cierto?, que tengo, yo voy a tener que utilizar más cable. O sea, de hecho, es lo que más se gasta cuando nosotros hacemos una implementación de una infraestructura de red, el cable, ¿no es cierto? El cable UTP es el que más se utiliza y el que más marcha. El costo inicial es mayor porque básicamente se requiere de switch y cableado, ¿no es cierto? Entonces aquí sí ya es más cable, aunque el cable UTP no, hoy por hoy no es de los más caros que hay. La siguiente topología que vamos a ver es la topología de anillo. Básicamente, aquí es una topología donde, si bien es cierto, existe un equipo que puede gestionar la red, básicamente todos los dispositivos de esta topología, ¿cierto? Se conectan uno con el otro en forma consecutiva. Y al final, hagamos de cuenta que es como que cierras un anillo, ¿no es cierto? Como que cierras un anillo. Entonces, cuando uno envía la información, ¿no es cierto? Básicamente la información suele dar toda la vuelta hasta llegar al switch y el switch obviamente depende a dónde tiene que enviar y envía y maneja así la información, ¿no es cierto? Aquí en este caso lo que vemos, la topología siempre va a ser ordenada y siempre va a ser secuencial. En este caso, por ejemplo, es una topología que vemos en este sentido a las agujas de la manecilla del reloj, ¿no es cierto? Pero también puede haber los anillos dobles, donde básicamente voy a tener la opción de que va a haber otro medio de conexión, donde la información básicamente va a viajar en sentido contrario, ¿cierto? Entonces, aquí el tema es, como les decía, ¿no? Que la información va bajando hasta que la información llega al destino. ¿Cómo funciona? Cada dispositivo, ¿no es cierto? Aquí, como se conectan uno de forma consecutiva con el otro, hacen la función de repetidor, ¿no es cierto? Entonces, yo cojo la señal, envío la señal al siguiente. Cojo la señal, envío la señal al siguiente. Cojo la señal, envío la señal al siguiente. ¿No es cierto? Entonces, la comunicación en este caso sigue en forma circular. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Que si un dispositivo, como vemos que también hace la función de repetidor, ¿no es cierto?, se cae, entonces básicamente la comunicación se detiene, ¿no es cierto? Excepto, dice que cuando es un anillo doble. ¿Por qué? Porque básicamente la configuración es para que cuando exista un fallo, justamente el equipo que se sale del anillo, entran justamente a trabajar por el otro anillo. Es decir, empiezan a trabajar y lo excluyen. Es de las tecnologías más antiguas. ¿Por qué? Porque básicamente se utilizaba el token ring, le decían, token de control para ver quién envía la comunicación. Entonces, en teoría, solo el dispositivo que tenía el token, ¿no es cierto? Digamos que este equipo tenía el token, es del dispositivo que podía transmitir la información. Es decir, terminaba de transmitir, es decir, cumplía su ciclo, y llegaba la información donde tenía que llegar y ahí el dispositivo liberaba el token. Entonces, de ahí, por ejemplo, tomaba el token el servidor. Entonces decía, oye, yo quiero transmitir. Entonces, cogía el servidor el token y empezaba la transmisión. Entonces, básicamente, hoy por hoy tampoco es una de las tecnologías que más se use. Raramente, de forma rara, el Estado ecuatoriano tiene una red que se llama el anillo interministerial, donde básicamente las instituciones públicas como tal ponen a disposición del Estado justamente un equipo, en este caso es un router, aquí está como un switch, un router que tiene doble tarjeta de red, justamente para tener un anillo doble, donde tú le ofreces al Estado a través de dos tarjetas de red la información que tú compartes. Entonces, aparte, tienes anillo doble, tienes una topología tipo anillo, porque por ejemplo el CERCOP se conecta con el registro civil, luego el registro civil se conecta con la DINAR con el MCP, el MCP se conecta con el MEF y así, ¿no es cierto? Todas las instituciones públicas se conectan. Entonces, esta suerte de anillo es solamente, y ingresan obviamente equipos
que estén garantizados que son de la institución pública. Y, por ejemplo, ningún equipo externo puede ingresar o puede colarse acá, o sea, o ninguna institución puede colarse. Porque les digo, básicamente ofrecemos nosotros como institución dos IPs, ¿no es cierto? Dos IPs en este caso son dos IPs públicas, donde por la una funciona el anillo normal y la otra IP es el anillo de backup, donde básicamente si se cae la una empieza a funcionar la otra. Entonces, en teoría siempre estamos interconectados y estamos funcionando. Eso para ponerles de ejemplo de una institución, una topología tipo anillo que sí está vigente, ¿ya? Pero básicamente en ustedes, por ejemplo, si ustedes se dedican al tema de redes, difícilmente creo que les vayan a recomendar como técnicos profesionales a sus jefes, a sus clientes, si es que es negocio, decir, oiga, hagamos una topología de tipo anillo, ¿no? Porque ya vemos que es complicada, ya vemos que genera ciertos problemas. Entonces, veamos las características principales y luego vamos a ver ventajas y desventajas. Entonces, ¿cuál es la característica principal? La forma circular, ¿no es cierto? Donde todos los dispositivos se conectan en cadena. El tráfico, si bien es cierto, es ordenado, pero pasan por todos los datos, ¿no es cierto? Pasan todos los datos y en secuencia. Dependencia entre nodos, sí, porque básicamente si un nodo falla, si es que no es un anillo doble, se cae, ¿no es cierto? Y básicamente es histórico porque es muy usado en las redes token ring, entonces por el tema este del token de control que tenías. Los usos históricos y comunes históricos, básicamente las redes de IBM. IBM utilizaba bastante este tipo de redes, igual que las redes, y eran más avanzadas, ¿no? Que las de tipo bus, se utilizaban en oficinas en los años 80, 90. En sistemas industriales con comunicación secuencial también se usaba. Hoy en día, básicamente, así como a la topología tipo bus, la topología tipo anillo fue reemplazado por la tipo estrella y la tipo malla. ¿Ya? ¿Qué variantes teníamos? Aquí justamente la de anillo simple, ¿no es cierto? Un solo camino de comunicación, doble, anillo doble, que era básicamente dos caminos para tolerar más a fallos, y el token ring, que básicamente es la tecnología que se usaba para controlar quién transmite, ¿no? Entonces, igual, imagínense, como digo, a veces nosotros hablamos y en materia se escucha como que es algo demoroso, algo lento. Igual se hablaba de segundos, o sea, temas de transmisiones en segundos, eh, de milésimas de segundo, ya hoy por hoy. Entonces, no es que era impactante, pero a la velocidad que se manejan los datos y se transmite y se envía información, sí. Ventajas, orden en la transmisión, ¿no es cierto? Cada dispositivo tenía su turno para enviar. Esto se evitaba colisiones porque básicamente solo el que tenía el token transmitía, ¿no es cierto? Rendimiento predecible, entonces todos los dispositivos utilizan el mismo canal y por ende comparten el mismo flujo, ¿no es cierto? Las desventajas, dependencia total del anillo. Entonces, si un nodo fallaba, toda la red se caía, si es que no era un doble anillo. Dificultad para agregar o quitar dispositivos, porque básicamente, si vemos el gráfico, ¿no es cierto? Como es una red cerrada, si yo, digamos, quería ingresar aquí otro computador, si yo decía, ok, necesito que a mi red de anillo ingrese otro computador, ¿qué tenía que hacer? Detener toda la red, ¿no es cierto? Ingresarle, hacer las configuraciones para que en vez de que use este camino, ¿no es cierto? Para que deje de usar, ahora tenía que entrar para la tarjeta de red de acá del computador y luego unirse para que entre la tarjeta de red de acá. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es detener toda la red para poder agregar o quitar inclusive dispositivos, porque básicamente si tú en cambio querías quitar digamos, este computador, lo que tenías que hacer es bajar la red, ¿cierto? Cerrar la red y hacer obviamente la conexión para que ya no tome en cuenta ese computador y ahora venga por acá. Entonces, sí era dificultoso el tema de expandir. Menos flexible, porque ya no es como las redes modernas, la tipo estrella que más se usa y la tipo malla, y el rendimiento es limitado porque básicamente cualquier cosa que yo tenía que enviar tenía que cubrir toda esta red. O sea, tenía que ir por todo el anillo hasta llegar. Digamos que yo tenía que mandar de aquí a acá y el anillo era en este sentido.
para que llegue solo de aquí a acá, imagínense, a pesar de que estaba conectado, ¿no? Digamos que estaba conectado con el mismo cable, a pesar que aquí el ejemplo dice un wireless. A pesar de que estaba conectado directo, la data tenía que, o el dato lo que quería hacer o enviar, tenía que girar toda la red para llegar acá. Entonces, en teoría, eso ya te da a notar que no es una red eficiente, una topología de tipo anillo. Y de igual forma, si nosotros vamos a ser las personas que trabajemos y nos especialicemos en el tema de redes, difícilmente creería que lo que les decía, ¿no? Van a recomendarle a sus clientes que hagan una topología tipo anillo. Ahora vamos a ver la topología tipo malla, ¿no es cierto? Aquí, en cambio, la tipología tipo malla, y ya como le vamos viendo el gráfico, aquí cada dispositivo se conecta con varios otros dispositivos, ¿no es cierto? ¿Y esto qué es lo que me permite hacer? Me permite justamente tener múltiples caminos, tener múltiples saltos a donde yo pueda llegar. Esta, por ejemplo, esta topología prioriza el tema de redundancia y tolerancia a fallos y la disponibilidad, ¿no es cierto? Y básicamente esto se usa ya en redes que son complejas, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, los ISPs. Ellos de ley que necesitan que sus equipos tengan una topología tipo malla, porque si no, imagínense que nosotros seamos presas de un servicio de internet que sea tipo estrella, ¿no? Si se cae el internet o le pasa algo al poste, digamos, donde está el equipo que nos distribuye a nosotros la señal, se acaba, ¿no es cierto? Pero hay que tomar en cuenta que estos equipos tienen conexiones con otros y si el nuestro se daña, básicamente nos indican que nuestra red tiene que ir por otro lado, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? Esto prioriza la redundancia, la tolerancia a fallos y la disponibilidad. ¿Cómo funciona? Aquí, básicamente, los dispositivos que ingresan a esta conexión tipo malla, ¿no es cierto? Tienen más de una conexión con otro dispositivo, ¿ya? Y eso por ahí mismo ya nos va dando una pista. ¿Qué requiere, por ejemplo, un computador de escritorio para poder tener dobles conexiones, ¿no es cierto? Por lo general suelen ser dobles tarjetas de red o que yo pueda virtualizar tarjetas de red y pueda justamente brindar este tema, ¿no es cierto? Porque por lo general, si nosotros nos ponemos a pensar en una topología tipo malla, yo tengo como computador una sola, ¿no es cierto? Yo solo tengo en este caso, la tarjeta de red, la Ethernet, la NIC es una sola, que básicamente es la que me permite conectarme con el cable. Quizás tenga la otra tarjeta de red, la Wi-Fi, ¿no es cierto? Pero por lo general lo que se requiere es que sean conectados físicamente. Entonces los datos viajan por distintas rutas dependiendo de la disponibilidad, ¿no es cierto? Aquí si un enlace falla, los datos pueden tomar otro camino alternativo, ¿no es cierto? Y aquí es donde entran ya los routers. ¿Se acuerdan que hablábamos que los routers, bueno, y también los switches, en el caso de los routers, ya deciden cuál es la mejor ruta, ¿no es cierto? Trazando ya básicamente algoritmos de enrutamiento. Acuérdense que el router lo que hace justamente es eso. El router lo que hace es el enrutamiento, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características principales? Claro que tiene alta redundancia porque permite múltiples caminos entre dispositivos, es decir, yo puedo llegar de este computador de escritorio a esta laptop yéndome por el servidor, por el router, por la nube, puedo viajar por donde sea, ¿ya? Básicamente aquí es donde los routers nos dicen por dónde yo puedo enviar, ¿no es cierto? Alta disponibilidad. La red sigue funcionando. Si digamos que el enlace con el servidor se cae, ¿no es cierto? El servidor y el router se cae. Por ejemplo, yo veo que hay una ruta que me puede llevar del escritorio al servidor directamente, o puedo ir por la nube y saltar al escritorio. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? La alta disponibilidad, ya vimos, ¿no es cierto? La complejidad elevada, claro que se requiere más cableado y más configuración, es más complejo manejar una topología tipo malla. ¿Es más costosa? Sí, porque básicamente necesitamos más enlaces, más equipos y más puertos, ¿no es cierto? Es ideal en este caso, como les decía, ¿no? Redes críticas donde la caída de un enlace no puede detener la operación. Entonces, los ISPs, por ejemplo, en este caso, volviendo al ejemplo de la plataforma, ¿no? CNT. CNT tiene justamente esta topología tipo malla, ¿no? Porque imagínense que fueran tipo estrella. Entonces, digamos que en la torre amarilla, ¿no es cierto? Son 11 pisos, dos alas. Hablamos básicamente de 22 espacios de oficinas que hay.
Entonces, si se cae el router que da el servicio o el switch que da el servicio a esa torre y no existe una topología tipo malla, se cae ese switch y básicamente no va a funcionar nada, ¿no es cierto? Entonces ellos lo que hacen es justamente tener varios equipos que les permitan tener este tipo de topología. ¿Cuáles son los usos más comunes? Lo que les decía, justamente los proveedores de Internet son los que deben tener este tipo de topología, ¿no es cierto? Las redes backbone, que son el núcleo del Internet, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos el Ecuador, ¿no? Y nosotros tenemos el backbone, por ejemplo, de fibra que va del Carchi a Loja, que va de, en este caso, Guayaquil a Zamora y así, ¿no? Tenemos el backbone que es el vertical, los horizontales, básicamente estos necesitan tener justamente una topología tipo malla y es así como las personas que hacen el tendido de la fibra óptica, del backbone de fibra óptica, que es entre todos los ISPs, básicamente se ponen de acuerdo de cómo ir cubriendo y permiten justamente que se arme una infraestructura, una topología tipo malla. Centros de datos de alta disponibilidad, por ejemplo, los típicos casos de las empresas que dan servicios de la nube, ¿no? Y ellos ya, por ejemplo, el tipo de cobertura son coberturas que te dan ya a nivel mundial ellos. Ellos tienen, por ejemplo, ya no hablan de como aquí, que hablamos que tenemos una repetidora en Guayaquil, una repetidora justamente un punto en Quito, Cuenca, sino ellos ya hablan de países, o sea, ellos te dicen y no solo de países, sino ya de continentes. Entonces ellos te dicen, por ejemplo, Microsoft tiene sus data centers en Argentina, en México, tiene en Brasil, tiene en Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos, tienen en Europa y todo eso. Entonces te ofrecen una cobertura porque justamente son redes empresariales que básicamente tus servicios dependen de ellos. Cuando tú contratas servicios después, vamos a ver cuando veamos el tema de servicios en la nube. Obviamente tú tienes que ser 24/7 y 365. Entonces ellos cuando tú firmas un contrato con ellos, te suelen decir que la, la disponibilidad del servicio de ellos es del 99.9999%. Entonces, obviamente está expuesto a temas terceros que ya no corresponde a ellos que cubrir, que son desastres, esas cosas, pero bueno, básicamente te asegura, ¿no es cierto? Aquí nosotros también tenemos dos tipos de mallas, donde es la malla completa, donde cada dispositivo está conectado con todos los demás, ¿no es cierto? Esto es máxima redundancia y y la malla parcial, donde solo algunos dispositivos tienen múltiples conexiones, ¿ya? O sea, y por ejemplo, al que le pondrían, si tú fueras el administrador de una red, obviamente, ¿a cuál es el que le vas a poner dobles conexiones? A tus equipos principales, ¿no es cierto? A tus equipos de ruteo, de conmutación, de los switch o los routers. A esos son los que les vas a procurar, a los servidores son los que se va a procurar justamente darles más múltiples conexiones. De hecho, los servidores, por ejemplo, un servidor físico, casi siempre los servidores físicos vienen con dos y hasta con tres tarjetas de red. Y obviamente si hablas de un tema de virtualización, ¿no? De que vamos a virtualizar servidores, ya puedes inclusive levantar más tarjetas de red a estos equipos. ¿Ya? Comparación con otras mallas, la malla perdón, con otras topologías, en este caso la topología tipo malla es más tolerante a fallos que cualquier otra topología, inclusive la misma de estrella. Es más costosa y compleja que la de estrella, sí, es más costoso y complejo, por eso justamente está dedicado y yo al menos, como les digo, inclusive hablando de gobierno, ¿no? Nosotros lo que tenemos son solamente tipo estrella, nosotros no tenemos la gran mayoría de la red, podría decirles que un 90% es tipo estrella y por ahí uno que otro equipo nos permite hacer alguna conexión de una malla parcial. ¿Es más costosa y compleja que la estrella? Sí. ¿Es más flexible y robusta que el anillo y que la estrella y que la de tipo bus? También. Y básicamente es la topología más confiable, pero más costosa. Obviamente, casi siempre no. Los beneficios van en alza con el costo económico. Ventajas, como ya vimos, si es tolerante a fallos, ¿no es cierto? Tiene rutas alternativas, es decir, existen varios caminos por donde los datos pueden viajar. Excelente rendimiento en redes grandes. Básicamente, cuando ya veamos en networking los protocolos de enrutamiento, vamos a entender que justo esto nos permite tener mejores rendimientos y es ideal para, como les decía, ¿no? ISPs y redes empresariales críticas. Desventajas, costo elevado, porque obviamente requieres muchos más cables, muchos más puertos, equipos más especializados, ¿no es cierto? Es una instalación compleja.
porque más enlaces obviamente van a implicar que tienes que planificar más, hacer más dibujos, ¿no es cierto? Difícil mantenimiento, hay más puntos que se deben controlar y no es adecuada para redes pequeñas y domésticas, obviamente por el costo y luego por el tema de justamente la complejidad de manejar, ¿ya? Vamos a ver ahora cuáles son las topologías lógicas y obviamente cuál es la diferencia con las topologías físicas. La topología lógica, a diferencia de la física, esta nos describe cómo los datos circulan dentro de la red, ¿cierto? Es decir, por dónde voy. O sea, que independientemente de cómo se conectan físicamente los dispositivos, yo voy a ver cómo van los datos, ¿cierto? Aquí para que le cachemos es si es que la topología física es la forma visible, es decir, yo veo los cables, yo veo dónde se conecto. En cambio, la parte de la topología lógica no es visible, porque básicamente yo puedo ver las conexiones, puedo ver los dispositivos y todo, pero no voy a ver no, o no puedo ver por dónde van los datos, ¿no? Entonces, igual, imagínense haciendo referencia en este caso a la de malla, ¿no? Yo puedo ver la conexión de una topología física, pero yo al final de cuentas no sé si es que el router, que es el que maneja el enrutamiento, dijo, oye, para que tú salgas, mejor te sale irte de aquí para acá y luego llegas acá. O puedes irte de aquí para acá, luego vas para acá, luego vas para acá y luego regresas para acá, ¿no es cierto? Entonces yo no veo esa parte. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la topología lógica y física? La física te dice cómo van conectados los equipos, en cambio la lógica te dice cómo se mueve la información entre ellos. Tú en la topología física ves el cableado de la estructura y aquí tú lo que puedes hacer es observar, ya pero con monitoreo, cuál es el comportamiento del tráfico, ¿no es cierto? Y aquí mira esta frase interesante. Un diseño físico o una topología física puede tener distintas topologías lógicas según el protocolo que se use. Quizás en la de bus no tanto, en la de estrella, en la de anillo y la de malla sí puede ser eso, pero estrella difícilmente vas a poder aplicar una topología lógica. Pero vamos a ver, ¿ya? ¿Qué elementos define la topología lógica? ¿Cómo se transmiten la información entre los dispositivos es una? ¿Quién puede enviar datos y en qué momento? ¿Cómo se controla, no es cierto? El acceso al medio, el orden, los permisos, los turnos, lo que sea, y cómo se comporta el tráfico dentro de la red. A partir de eso se genera la importancia de este tipo de topologías que debemos entender, porque va a determinar cuán eficiente es el tráfico, si hay o no hay colisiones y la cantidad y cómo me afecta. Va a influir en la velocidad de transmisión, porque puedo tener una topología lógica mal planificada y montarle sobre una topología física de estrella y obviamente, y es más, puedo tener una topología de estrella con fibra óptica, pero si es que yo la topología lógica no la coordino bien, voy a tener igual problemas de lentitud, ¿ya? Define el orden y la prioridad de comunicación y nos permite entender justamente cómo se comportan en este caso las topologías que son las Ethernet o las tecnologías Ethernet o las tecnologías token. Una de las topologías lógicas que vamos a ver es la topología broadcast, ¿no es cierto? Hemos venido hablando y más o menos ya entendemos lo que es el término broadcast, ¿no es cierto? Donde básicamente el dispositivo que va a transmitir envía los datos a todos los demás dispositivos, ¿no es cierto? Y todos los dispositivos reciben la información, aunque solo sea un hito el que va a utilizar, ¿ya? Y justamente una analogía, ¿no? Es como hablar en voz alta dentro de la red. Todos escuchan el mensaje, pero solo quien lo necesita va a procesar la información. ¿Cómo funciona la topología de broadcast? Entonces, básicamente un dispositivo transmite una trama y un paquete. Esta información se define por todos los dispositivos de la red, ¿no es cierto? Cada dispositivo revisa, ¿no es cierto? Si es que la dirección de destino coincide. Si coincide con la suya, obviamente va a procesar el mensaje y si no, recibe, pero lo ignora. Pero ya hay un procesamiento. Los switches ayudan a reducir el broadcast usando las tablas de Max también. Me permite, si yo tengo una topología tipo estrella con un switch y hago justamente broadcast, ahí por ejemplo va a funcionar bien porque va a recibir
la información va a enviar el dispositivo al switch, el switch va a funcionar y va a decir, ok, tú te vas solo por acá, pero inicialmente el dispositivo inicial hace broadcast. ¿Quieres decir algo? No, ya. Características principales. Difusión en general a todos los dispositivos, reciben la señal, ¿no es cierto? El comportamiento típico del Ethernet, especialmente en las redes LAN. ¿Puede generarse tráfico innecesario? Sí, si hay muchos dispositivos, obviamente el broadcast va a aumentar. Es útil para el descubrimiento de dispositivos en ARP o de HCP, ¿no es cierto? Y no depende de topologías físicas. Puede existir este tipo de broadcast en una estrella, en una bus, en una malla o en una, ¿cuál nos faltó? Estrella, bus, malla y anillo, ¿ya? ¿Cuáles son los usos comunes que se tiene para, en este caso, la topología de broadcast en Ethernet, ¿no es cierto? La mayoría de redes LAN funcionan con broadcast. El Wi-Fi también utiliza el tema del el broadcast, ¿no es cierto? Para descubrimientos de anuncios. Los protocolos de red, como en este caso ARP, DHCP, NetBIOS y entre otros. ¿Se acuerdan que hablamos de HCP y justamente de HCP utilizaba este tema del broadcast para justamente inicialmente poder conectarse a una red, ¿no es cierto? Redes domésticas y oficinas para identificar dispositivos y asignar el IP. Esto básicamente tiene que ver con el tema del DHCP que ya habíamos visto en direccionamiento básico. ¿Cuál es la relación con otros dispositivos? ¿No es cierto? Aquí básicamente el switch recibe el broadcast que envía un equipo, lo envía a todos los puertos del segmento. El router bloquea el broadcast entre redes diferentes, no reenvía. ¿No es cierto? Y el access point, en cambio, difunde a todos el broadcast, a todos los dispositivos conectados al Wi-Fi. Ventajas de broadcast: es simple y eficiente en redes pequeñas, permite que los dispositivos se descubran entre sí, facilita la implementación de protocolos esenciales como el ARP, DHCP y anuncios de servicios que puedo estar brindando a través de mi red y no requiere un orden o un permiso especial para transmitir. Te genera desventajas, claro, porque te genera tráfico innecesario, puede saturar la red si hay demasiado broadcast y menos seguro porque cualquier dispositivo puede ver el mensaje. Así no sea el destinatario, puedo ver, obviamente no lo proceso, pero ya puedo ver la información. No escala bien en redes grandes porque se vuelve problemático el tema de broadcast. Imagínate todo el mundo haciendo broadcast, todos los equipos enviando información al mismo tiempo sin ningún control. Entonces de ahí justamente viene la otra topología lógica, que es la topología de token, ¿no es cierto? En este caso es similar a lo que habíamos visto cuando hablábamos de la topología en anillo, ¿no es cierto? Aquí existe un token donde básicamente este token es el que te da el permiso para enviar los datos, ¿no es cierto? Entonces, aquí el token lo que nos dice va entre los dispositivos siguiendo un orden establecido y únicamente el que tiene el token en ese instante puede hacer la transmisión. Esto lo que nos hace es evitar nos evita justamente el tema de colisiones y organiza el tráfico de cierta forma controlada. Entonces, ¿qué es el token? Es un paquete pequeño de control. Es como un turnero o como el que te dice puedes hablar. Si un dispositivo recibe el token y no necesita transmitir, le pasa al siguiente. Si sí necesita transmitir, usa el token, envía los datos y luego que envía los datos, libera el token para que siga andando. ¿Cómo funciona? En este caso el token circula por toda la red, ¿no es cierto? En un orden predefinido. Solo el dispositivo que tiene el token puede transmitir. Y una vez que termina, libera el token y el token pasa al siguiente dispositivo. El proceso se repite infinitamente, continuamente. Este flujo básicamente es ordenado y evita que dos equipos hagan broadcast al mismo tiempo. Entonces ahí se detiene y deja de funcionar el broadcast. ¿Cuáles son las características principales en este caso de la topología lógica, en este caso del token? Es que tiene acceso controlado al medio, ¿no es cierto? Solo transmite el que tiene el token, evita colisiones, no hay transmisiones simultáneas. El orden es secuencial porque se transmiten de forma cíclica, ¿no es cierto? Eficiente para redes que tienen mucho tráfico porque básicamente mantiene el orden y reduce la congestión. Y depende del token. Entonces, si se pierde o se daña, la red se detiene. Entonces, si por ahí hay algún fallo en el tema del token, la red se va a detener.
¿Cuáles son los usos comunes en este caso del token? Hay en el token ring de IBM, clásico 8090 que se manejaba en esos años, el FDDI, que es básicamente Fiber Distributed Data Interface, que utilizaba el doble anillo como el token, con token, ¿no es cierto? Sistemas industriales donde se quiere un orden estricto de comunicación. Hoy en día la topología token es más que un concepto histórico que una práctica moderna. Pero sigue, como les decía, hay cosas que sí se enseñan justamente para que se entienda cómo se controla y cómo se maneja el acceso a la red. Aquí vemos, por ejemplo, la comparación, ¿no es cierto?, entre el broadcast y el token. En broadcast todos reciben el mensaje, todos envían el mensaje, solo transmiten quien tiene el token. Broadcast, si hay colisiones, si hay pérdidas de paquetes, en token no hay colisiones ni tampoco pérdidas de paquetes. El broadcast funciona mejor en redes pequeñas y el token es más ordenado en cambio en redes grandes. Asimismo, este tipo de topología nos genera ventajas y desventajas. ¿Qué ventaja tiene en este caso la topología tipo token? No hay colisiones, ¿no es cierto? El token regula y obviamente no va a haber choques o pérdidas de paquetes. Ordena la comunicación, ¿no es cierto? Cada dispositivo que esté conectado va a tener su turno. Es estable en su rendimiento, útil para redes de tráfico constante, es predecible, ¿no es cierto? Se sabe cuándo un dispositivo podrá transmitir. Desventajas, la dependencia del token, retrasos, ¿no es cierto? Si un dispositivo se demora mucho en pasar el token, afecta a todos los demás. No es eficiente en redes pequeñas porque de gana vamos a tener control de token. Y es una tecnología antigua que es reemplazada básicamente por lo que es Ethernet y Wi-Fi, que esos son eh, temas que vamos a tratar ya en la parte de redes y networking los próximos 2 semestres. Ya. Vamos a tomarnos un recesito, unos 5 minutos, para continuar con la parte de las redes según el alcance y para terminar la clase del día de hoy. Nos vemos 8:13 minutos, ¿ya? Podemos ir Ya a que, tomar agüita y al baño y de ahí listo. continuamos, chicos, ¿ya?
Ya, perdón chicos, me pasé un minutito. Ya, ahora vamos a ver cómo funcionan las redes y cómo básicamente, más que cómo funcionan, cómo se clasifican las redes según el alcance. Entonces vamos a ir desde la red más pequeña hasta la red ya más grande, que básicamente es la red que maneja ya a nivel de Internet, ¿ya? Entonces la primera red, que es por su tamaño la más pequeña, es la red PAN, que básicamente es una Personal Area Network o una red de área personal. Entonces, es una red que básicamente se diseña para que estén conectados los dispositivos que pertenecen a una persona, es decir, van a estar en el espacio más reducido. Entonces, son pocos metros, ya vamos a ver en las características cuántos metros son los que se cubren una red PAN y es la red más pequeña por el alcance. ¿Ya? Entonces, una red PAN, básicamente el alcance es muy corto, lo que les decía, no va entre máximo entre 1 y 10 metros. Son dispositivos de baja potencia, es decir, son dispositivos que consumen poca energía. Las conexiones son simples porque no requieren ni tener ni router ni switches, ¿no es cierto?, conectados. Son redes de uso personal, por eso son Personal Area Network, ¿no es cierto? Y básicamente, hoy sí se pueden compartir ciertas conexiones, pero no ese es el fin. Y son con movilidad total, ¿no es cierto? Son dispositivos que básicamente se mueven contigo, son tu red personal. ¿Cuáles son los dispositivos que están dentro de la PAN? Básicamente los celulares, los audífonos Bluetooth, ¿no es cierto? Un smartwatch, una laptop, un mouse inalámbrico, un teclado inalámbrico, las tablets, ¿no es cierto? Los dispositivos de salud que hoy hay, que son las pulseras, los sensores y todo lo que, como cámaras fotográficas y todo lo que yo pueda conectar básicamente con el Bluetooth o el Wi-Fi directo. Entonces, todos esos dispositivos se llegan a comunicar entre sí sin ninguna infraestructura compleja. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el celular, ¿no? Con el celular yo le conecto a mis audífonos, conectas tu smartwatch, tus bandas de salud, ¿no es cierto? De igual forma, tú con tu celular y tu plan de datos puedes conectarle tu laptop a través del Wi-Fi, ¿no es cierto? Y puedes tener un mouse y un teclado inalámbrico, o sea, todo lo que sea y lo que tú te imagines que es dentro del tema personal, eso forman parte de en este caso, la PAN, la Personal Area Network, ¿no es cierto? ¿Creen que hay cosas o se puede decir que hay cosas del IoT que se conectan a una PAN? ¿O los IoT no se conectarían a una PAN? Según el concepto de lo que se investigó con el tema Sí, perdón, con el tema de IoT. Sí, ¿no es sí, cierto? sí, porque también estaba dentro del hotel Bluetooth y era alcances pequeños. Ajá, sí, correcto. Es que básicamente, si del análisis que se hizo y obviamente de las tareas que vi que lo realizaron muy correctamente, el tema de IoT básicamente es la conexión de todo. O sea, ya cualquier cosa que se te ocurra y puedas conectarle a la red, un sensor, un equipo, cualquier cosa, ya básicamente estás haciendo que todo se conecte. Entonces sí puede ser temas de que puntuales, por ejemplo, una cosa de IoT que yo me quedé loco no hace mucho, es algo que mi hermana les había comprado a sus perritos. Ella tiene unos dos pequineses y un chihuahua, unas dos perritas pequineses y un chihuahua tiene mi hermana. Y le fui a visitar un ratito y le había comprado una pileta, que básicamente esta piletita de agua, ella le programa para que la pileta les dé agua a los enanos cuando a ciertas horas, o también detecta cuando como el perrito va y lambe o por el peso mueve algún sensor, algo, y le avisa que está justamente, eh, está como que el perrito cerca de eso y mi hermana obviamente dispone o activa para que salga el agua. O sea, me pareció interesante esas cosas ya. Cada vez hay más cosas de Internet of Things que se están conectando justamente a la red. Entonces sí, una red PAN es eso. Inclusive una red PAN, por ejemplo, cuando en los vehículos, ¿no es cierto? Cuando manejamos los carros.
Hoy por hoy, la mayoría de carros ya vienen con los radios inteligentes, ¿no es cierto? Entonces, el momento, el momento que yo le conecto radio al CarPlay o al Android, la otra opción de Android, básicamente se vuelve también el vehículo con su radio, más el radio, ¿no? Se vuelve parte de una PAN, porque es una red personal, ¿no es cierto? Porque se está conectando básicamente a una distancia corta, se está conectando a través justamente del Apple Car y el otro, el Android Car también creo que se llama, se conectan y tu teléfono le comparte internet y todo eso al radio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ya los vehículos también, mira, son parte de una red, entonces ya vienen a ser parte de una red PAN. ¿Cuáles son las tecnologías más comunes que trabajan dentro de una PAN? Lo que habíamos visto, ¿no? El Bluetooth, que es la principal para que funcione una red PAN, ¿no es cierto? El infrared, el infrarrojo, básicamente que es utilizado para controles remotos, ¿no? O transferencia básica. O hasta hoy funcionan controles remotos. El Wi-Fi Direct, que es básicamente una conexión directa de dispositivos sin el router. Es, por ejemplo, cómo funcionan los radios actuales, los radios modernos, ¿no es cierto? Y el USB, aunque es cableado, también es parte de una PAN porque es de un alcance personal, o sea, es un dispositivo de alcance personal. Usos comunes históricos que tiene, donde se usaban PAN, ¿no es cierto? En Token Ring, en algún momento se usó PAN para conectar audífonos y teclados y mouse inalámbricos, para sincronizar el smartwatch con el celular, ¿no es cierto? Transferir fotos entre celulares y cámaras, compartir archivos entre dos celulares mediante el Bluetooth. Apple tiene Apple Air Connect, algo así se llama. Conectar dispositivos médicos personales. Esto está muy de moda, estos temas de aquí. Ventajas de una PAN. Básicamente es fácil de usar, ¿no? Porque es un emparejamiento rápido de dispositivos. Y ahí es como funciona también lo que les decía los radios, ¿no? Se empareja el radio con el teléfono y ahí funciona. Es portátil, esto es principal porque básicamente se mueve con la persona. Entonces, siempre recuerden que una PAN es con la persona. Bajo consumo energético, sí, porque los dispositivos pequeños o son de baja potencia, no requiere cables, todo es inalámbrico y es privada porque básicamente son los dispositivos que tú usas. Aunque hoy, por ejemplo, dentro de las redes PAN también han visto que te da esa opción de que tú puedes compartir el audio que estás escuchando con otro teléfono o con otros audífonos. Entonces ya como que se va ampliando también el tema de las redes PAN. Desventaja, es un alcance limitado, no sirve para conectar dispositivos a larga distancia. De hecho, por ejemplo, cuando tú conectas tu teléfono al mismo carro o conectas a un parlante de los inalámbricos que hay ahora, ¿no es cierto? Tú te alejas un poquito y ya empieza a cortarse el audio empieza a dejar sonar bien la música, y por último, si te alejas mucho, se desconecta. Es de baja velocidad, ¿no es cierto? Comparado con una red LAN o con una Wi-Fi tradicional. Recuerden que el Wi-Fi Direct y el Wi-Fi tradicional son diferentes. Las interferencias, sí existen interferencias. De hecho, por ejemplo, lo que les comentaba algún rato, que en Bluetooth inclusive hay hackers que se conectan al Bluetooth y por ahí van llevándose información. Depende del emparejamiento, básicamente sí, porque si se pierde, nos toca volver a vincular. Después la siguiente red que va después de una LAN, ya vienen siendo las redes, perdón, después de una PAN viene una red LAN, que básicamente es una Local Area Network o red de área local, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esto ya es para una red diseñada para conectar ya dispositivos ya en espacios físicos ya más limitados. Entonces aquí ya empezamos a hablar de espacios como ya la casa, ¿no es cierto? Hablamos de espacios como oficinas, como laboratorios de las instituciones, como una aula, como un edificio, ya puede ser una LAN, ¿no es cierto? Y básicamente esto es lo que nosotros, esta red es la que más ocupamos nosotros, aunque vamos saltando de red en red, pero básicamente no nos damos cuenta nosotros que utilizamos este tipo de red, ¿no es cierto? Cuando salimos, cuando estamos en la casa, estamos en una LAN, cuando vamos al trabajo, llegamos, estamos en otra LAN, si vamos a un restaurante y en el restaurante pedimos la clave del Wi-Fi y estamos en otra LAN, si vamos al aeropuerto y nos conectamos es otra LAN. ¿Ya? Entonces,
¿cuáles son las características principales justo de una red LAN? Es, sigue siendo de alcance limitado, porque básicamente te delimitas, ¿no? A un edificio, un espacio pequeño, ¿no es cierto? Te limita el espacio. Entonces, la LAN tiene sus limitaciones, porque inclusive recuerden que, por ejemplo, lo que hablábamos del tema de las IPs, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo una LAN la distingo también porque tiene una sola IP pública, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy en una LAN con una IP pública y salgo de mi casa, el hecho de que me conecte a otro, en mi trabajo a otra LAN, también ya quiere decir que tiene otra IP pública. Es de alta velocidad porque puede ir de 1 a los 10 gigabits por segundo, ¿no es cierto? Es más en el cableado moderno, ya tenemos velocidades de 10 gigabits por segundo. Desde administración local, ¿no es cierto? Porque puede ser que una empresa, una institución o un usuario controle la red, ¿sí? También eso aplica. Bajo costos, ¿no es cierto? Fácil de implementar en hogares y oficinas, seguridad interna, se pueden aplicar políticas de accesos y firewalls, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los routers que nos ponen en nuestra casa, como vienen con switch y vienen también con Wi-Fi, básicamente se pueden administrar, ¿no es cierto? Las claves, como te decía, si pueden ingresar al router y pueden conectarse, si les da curiosidad, si pueden encontrar en el internet cómo conectarse a los routers y entrar. Entonces, básicamente ahí van a ver que hay configuraciones que uno puede hacer dentro de estos equipos, ¿ya? ¿Cuáles son los dispositivos que forman parte de una LAN? ¿No es cierto? La LAN puede incluir las computadoras de escritorio, las laptops, ya van impresoras, ya son servidores, ya hablamos de switches, de routers, de access point, que es del Wi-Fi, cámaras IP, las Smart TV y todo lo que sea el tema de IoT, ¿no es cierto? Dispositivos de Internet of Things, sensores, asistentes virtuales, lo que yo conecte. Entonces ya viene siendo parte de lo de la LAN, ¿no es cierto? Todos estos dispositivos se comunican entre sí dentro del mismo entorno físico. Recuerden, esa parte es importante, ¿no es cierto? El tema del entorno físico. Entonces, si yo todo esto tengo encerrado, estos equipos dentro de un entorno físico, que esta es una red que para salir al Internet necesito de una IP pública, ¿no es cierto? Si necesito una IP pública para salir, yo estoy aquí en una LAN. Esta es una LAN que yo tengo. Y en algún momento, y en las siguientes clases, ya como les decía, en las siguientes materias de redes y networking, ahí vamos a ver justamente cómo funciona este tema del NAT, de HCP, básicamente lo que se utiliza para que podamos utilizar la IP pública, ¿ya? ¿Cuáles son las tecnologías más comunes en este caso en la LAN? El Ethernet, que es el cableado, ¿no es cierto? El Wi-Fi, que es la versión inalámbrica. Entonces, básicamente, esto es lo que utilizan la mayoría de LAN modernas, el cableado por Ethernet. Esta es ya en cambio en Wi-Fi. Básicamente, en muchos hogares ya no hay cableado, pero les decía que yo, si soy medio de la vieja escuela, sigo lanzando cables. Por ejemplo, lo que les decía, no, mi televisión, que es Smart TV de la sala, esa yo lo tengo con cable. Arriba mis suegros, igual las dos televisiones que él tiene y le tengo conectadas con cable, pero con un router que le comparto arriba. ¿Dónde más se utiliza el tema de este tema de las LAN? En las VLANs, donde básicamente yo puedo una LAN dividirle en pedacitos, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo ya a nivel, en hogar no se hace mucho este tema de VLANs, pero por ejemplo, si yo en una institución tengo un switch, ¿no es cierto? Yo ese switch puedo dividirle en varios pedacitos para tener diferentes LANs, ¿no es cierto? Esas son ya VLANs. Entonces, yo si tengo un switch, hablemos de 36 puertos, yo puedo tener una VLAN con 12 puertos aquí, otra VLAN con 12 puertos acá y una VLAN con 12 puertos acá y dividirlas y hacer que no se vean entre ellas y etcétera, todo lo que se puede hacer. Hacer switching, que es básicamente gestionar ya a nivel empresarial todo lo que es el tráfico interno de la LAN. Entonces, así mismo hago VLANs, ¿no es cierto? Y aquí es donde yo digo, por ejemplo, la VLAN 1 puede o comunicarse con los equipos de la VLAN 2, pero no con los equipos de la VLAN 3. La VLAN 2 y así no. Puedo comunicarse con el 1 y el 3 o no con el 3 y así, dependiendo de lo que yo necesite hacer. ¿Dónde se usa más comúnmente el tema de las VLANs, de las LANs, perdón? En hogares,
porque básicamente conectamos todos los dispositivos. ¿Y cuál es el objetivo principal? Conectarnos a Internet. En oficinas, porque ahí es un tema más delicado el trabajo, porque es básicamente comunicación entre computadoras, impresoras y servidores. Yo diría principalmente con servidores, porque en oficinas ya dependemos más de servicios, ¿no? Por ejemplo, necesitamos el servicio mismo de NAT, el servicio de DHCP, entonces ya tenemos un servidor que hace NAT, un servidor que hace DHCP, tenemos el directorio activo como servicio, tenemos servidores de impresión, tenemos servidores de archivos, ¿no es cierto? Entonces ya es un poco más delicado el tema de la LAN. Y el tema, por eso se vuelve interesante el tema de justamente hacer VLANs y todo eso. Porque, por ejemplo, en una institución, tú puedes segmentar la red y decir, ok, todo lo que es del área administrativa, por ejemplo, financiero, hablamos de la tesorería, hablamos de administrativo como tal. Entonces yo les pongo en una VLAN que no se mezcle con las VLANs de tecnología, por ejemplo. Las VLAN de tecnología, en cambio, ya suelen tener acceso directo a los servidores. Es decir, yo desde mi IP, ¿no es cierto? Si es que está dentro de la VLAN de TICS, yo puedo conectarme a servidores de desarrollo, de servidores de pruebas, de preproducción, producción, capacitación, los servidores que tengamos de los ambientes que tengamos. Entonces ya me conecto y ya puedo hacer temas como, por ejemplo, gestiones de configuraciones, gestiones de versiones, hacer cambios, ¿no es cierto? Y obviamente a posterior hacer despliegues de funcionalidades de aplicativos ya para el mundo. ¿Dónde más se utiliza este tema? En laboratorios informáticos. Básicamente se utiliza para el tema didáctico, ¿no? En escuelas, obviamente en escuelas, colegios, se utiliza para las aulas. Hoy por hoy, prácticamente las clases las dan también con computadoras, ¿no? Con temas de videos de YouTube, videos de plataformas que te venden hoy por hoy. Por ejemplo, Santillana te vende plataformas educativas y los chicos ya básicamente trabajan con computadoras. Y obviamente en temas de las empresas, ¿no es cierto? Por temas de lo que te decía, por ejemplo, hacer VLANs y temas de políticas de seguridad. Entonces, la VLAN de TICS no se puede ver con la VLAN del jurídico porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y mientras menos accesos tengas a temas de TICS, eso es mejor. Y vamos a ver en algún momento justamente la ley del mínimo acceso o del mínimo permiso. ¿Cuáles son las ventajas en este caso las ventajas que tienen las LAN? Son de alta velocidad y estabilidad, ¿no es cierto? Especialmente con cable. Son de fácil administración. Básicamente puedes administrar desde un router o un switch, ¿no es cierto? Hay los routers que obviamente tienen el switch integrado y se puede administrar. Y switch administrables. ¿Es segura? Porque básicamente tú ya aquí perdón, empiezas a aplicar contraseñas y firewalls y segmentos, ¿no es cierto? Es escalable porque sí puedes aumentar más dispositivos, ¿no es cierto? Sin problemas. Ideal para compartir recursos, sí. Por ejemplo, hoy por hoy hay las impresoras de red, ¿no es cierto? Impresoras de red de la casa encima más. Entonces, donde tú configuras y todos tus equipos puedes conectarte y puedes imprimir. Inclusive ya los mismas impresoras ya te dan la opción de descargarte aplicaciones en los teléfonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Epson te da Epson Connect. Tú te conectas a Epson Connect y obviamente, y es más, sin ni siquiera estar aquí dentro de la red de la LAN, si estás entre otra LAN y tienes los permisos, puedes mandar a imprimir un documento. Entonces ya es a otro nivel ese tema. Desventajas, alcance limitado porque básicamente no se cubre grandes distancias. Recuerden que esto se limita a un espacio, ¿no es cierto? Casa, institución, empresa y hasta ahí, ¿no es cierto? Depende de la infraestructura, ¿no es cierto? Se requiere de routers, de switch y de cableado estructurado. ¿Hay posible congestión? Sí, porque puede haber muchos dispositivos, ¿no es cierto?, que usan el Wi-Fi. Básicamente es el que va a dar más problemas porque en red cableada, con los protocolos de todo lo que se maneja hoy, ya no hay tanto ese tema de tráfico. Mantenimiento, básicamente necesitas, si es que es a nivel empresarial, ya requieres de personal técnico. Por eso hay la gente que justamente se dedica a estos temas de redes, como les he venido contando en el transcurso de estas clases. Eso con la LAN. La siguiente red, el siguiente tamaño de red, básicamente es la MAN.
que es Metropolitan Area Network. Entonces es una red de área metropolitana. Entonces, básicamente, esa está diseñada ya para cubrir zonas más grandes, ¿no es cierto? Zonas ya urbanas. Básicamente, la intención de esta MAN es que puedas interconectarte con varias LANs, ¿no es cierto? Varias LANs de diferentes puntos en la ciudad. Básicamente, hagamos de cuenta que yo soy un instituto educativo, ¿no es cierto? Justo lo que somos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una sede, por decirte, a nivel ciudad, ¿no? Yo tengo en Quito una sede en la Villa Flora, tengo una sede en el centro de Quito, digamos por la parte de San Francisco, tengo una sede en la parte norte de Quito, digamos acá en Ponciano, donde yo vivo. Entonces, esa, la MAN es la que te permite justamente conectarte entre esas LANs. Entonces, esas LANs se van sumando y forman una red MAN, ¿no es cierto? Básicamente es un formato ya de red más grande, ¿no es cierto? Las universidades, como tienen igual ya, por ejemplo, sus sedes ya no solamente a nivel ciudad, por ejemplo, la UTPL, ¿no? La UTPL tiene su matriz en Loja, de ahí tiene su sede aquí en Quito, tiene una sede en Cuenca, tiene una sede en Guayaquil, ¿no es cierto? Esas son las redes MAN, las que se van componiendo y justamente se van sumando entre ellas para formar una suma de redes LAN, pero no es una WAN. Ya vamos a ver que no es tampoco la WAN, ¿ya? ¿Cuál es la característica básicamente de una red MAN? Es de alcance urbano, básicamente cubre una ciudad, llega a considerarse también un país, por eso, sí, un país porque es una zona metropolitana, ¿no es cierto? Es de alta velocidad porque ya suelen ser de fibra óptica. Esto te interconecta LANs, es decir, une varias redes locales de diferentes edificios no hablando consecutivos, sino edificios de distintos lugares, porque se acuerdan que decíamos que podemos justamente unir varias sedes. Es de administración centralizada, ¿no es cierto? Es una sola entidad pública o privada la que administra estas redes MAN. De infraestructura robusta porque básicamente ya puedes mantener o soportar tráfico, ¿no es cierto? Por ejemplo, y lo que les decía, una red MAN, digamos que si yo tengo, en este caso, lo que les decía, ¿no? Lo que distingue muchas de las veces una red LAN es que para salir al internet y conectarte necesitas una IP pública, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí en mi casa podría considerarse lo que les contaba de que yo tengo aquí, por ejemplo, el punto, el router que tiene la IP pública. Y yo tengo arriba a mi suegro que también tengo un router Wi-Fi instalado que lo configuré yo, pero se conecta a mi router para salir al internet. ¿Ese podría ser una MAN o sigue siendo una LAN? ¿Qué crees, Jonathan, que puede ser? LAN. Sí, ¿no es cierto? Es una Sí, porque LAN. está dentro del, o sea, está Sí, un router principal y está solo extendiendo nomás la correcto, señal. correcto. Para que sea una MAN, debería ser que mi suegro tenga su propio router, ¿no es cierto? Con una IP pública y que yo, por ejemplo, le comparta el servicio de impresión, ¿no es cierto? Entonces yo lo que hago es a mi impresora hacer que primero se vean entre los dos routers, ¿no es cierto? Se cree una conexión ahí con ellos y obviamente que del router de mi suegro, que sería, digamos, hipotéticamente separado con una IP pública, le permita mandar a imprimir acá. Entonces, por ejemplo, eso ya sería una MAN, porque estoy conectando dos redes LAN, ¿cierto? Y obviamente cubre el tema de metropolitano, que está en el área urbana, ¿no es cierto? Entonces, básicamente por ahí viene manejándose el tema de la MAN, ¿no? Es como que decimos, es el área, Quito es una red MAN, Guayaquil es una red MAN, Ecuador es una red MAN, ¿no? Entonces hablamos hasta ese punto de ahí, pero todavía no es la UAM, ¿ya? ¿Qué tipos de entidades usan, ¿no es cierto? Una MAN? Básicamente los gobiernos municipales, porque ellos tienen igual su cualquier cantidad de dependencias y necesitan conectarlas, ¿no es cierto? Universidades con varios campus, empresas con oficinas distribuidas por la ciudad, los proveedores de internet locales también crean sus propias redes MAN,
¿no es cierto? Las cámaras de seguridad urbanas, por ejemplo, las del EQ911, esas también trabajan como una red MAN porque unen varias redes LAN. Hospitales y centros de salud conectados entre sí, ¿no? También son un claro ejemplo de lo que es una red MAN. Estas organizaciones básicamente necesitan conectar, ¿no es cierto?, edificios o sedes dentro de una misma ciudad. Entonces, la fácil es tener varias LAN conectadas entre ellas. ¿Cuáles son las tecnologías más comunes que utiliza una MAN? Hoy por hoy, el tema de fibra óptica que está despuntando, ¿no es cierto? Es más, un ISP te brinda más servicios ya hoy por hoy a través de fibra óptica, ¿no es cierto? Hay la opción de también de enlaces punto a punto, ¿no es cierto? Haciendo conexiones dedicadas entre edificios. Es costoso, pero sí se puede hacer. O sea, si digamos que si yo tengo una sede, como te decía, en la Villa Flora, otra por San Francisco y otra que en Ponciano, podría ser una conexión punto a punto, ¿no es cierto? Con enlaces, pero es más costoso. Es más costoso porque tendrías que invertir en equipos quizás de radiofrecuencia. Complicado pensar en lanzarse un cable, ¿no? Pero bueno. Y justo viene la parte de ahí, ¿no? Microondas o enlaces radiales, justamente que te permiten hacer cuando no puedes tender un cable, pero si tú conectas ahí, puedes considerar que estás dentro de una MAN. Metro Ethernet, ¿no es cierto? Es una versión de Internet adaptada a ciudades. Ese es un concepto que es lo que les decía en algún momento, ¿no? Que la alcaldía de Quito y, por ejemplo, en Guayaquil sí sé que sí existe eso, de que tú tienes en los parques internet gratuito, ¿no es cierto? Entonces es el internet de la metrópoli, de la ciudad. Redes de fibra oscura, el dark fiber, ¿no es cierto? Que es básicamente fibra oscura que se tiende, perdón, fibra óptica que se lanza para uso futuro. Es decir, muchas de las veces cuando nosotros vemos que la gente está lanzando o están haciendo los pasos de fibra óptica, ¿no? Suelen por lo general lanzar un par más o una fibra óptica más para justamente proyecciones a futuro, ¿no? Para que si es que despuntan sus ventas o despuntan su cantidad de uso, no tengan el problema de tener que empezar a lanzar más fibra, ¿no? Sino que aprovechan lo que se lanza y mandan de una sola vez. Usos comunes, redes municipales de cámaras de videovigilancia, por ejemplo el 911, conexión entre edificios gubernamentales, por ejemplo, se puede considerar lo que tenemos en la plataforma, ¿no? Diferentes pisos y diferentes torres trabajan diferentes instituciones y de igual forma estamos interconectados. Universidades con varios campus dentro de la misma ciudad, dentro del país. Yo no veo problema con que una MAN se pueda interpretar como el país. O sea, para mí, por ejemplo, Ecuador es una red MAN. Porque inclusive nosotros tenemos nuestras propias salidas al cable submarino. Tenemos 4 salidas al cable submarino. Empresas con oficinas distribuidas en la ciudad también y proveedores de Internet que conectan varios barrios y sectores. ¿Cuáles son las ventajas? Conectar de múltiples LAN, ¿no es cierto? Para trabajar en varias sedes, alta capacidad, soportar tráfico, cientos de miles de usuarios podemos tener, millones, cuando veamos más adelante la WAN, velocidad elevada, gracias a la fibra. Esta parte de la fibra es un tema genial, o sea, cómo la fibra óptica optimizó las velocidades y todo eso. Mayor cobertura que una LAN, pero sin la complejidad de una WAN. Permite servicios centralizados como correos, bases de datos y seguridad. Desventajas porque básicamente el costo es elevado porque requieres infraestructura de fibra y que sean especializados. Eso ya por eso por lo general manejan empresas que son grandes y que tienen capital para eso y básicamente los ISPs que lo tienen que hacer por el tema de que tienen que brindar servicios. Administración compleja porque necesitas ya personal técnico para esto, ¿no es cierto? Pues ya sí o sí. Dependencia de proveedores, entonces muchas más son operadas por los ISPs, lo que les decía, ¿no? El Internet Service Provider, el proveedor de servicio de Internet, ya básicamente son los que operan estas manos, son los que nos dan estos servicios. Mantenimiento constante, porque básicamente ya son enlaces urbanos que necesitan constantemente estar siendo revisados. Y vamos a la última red, la red, como yo suelo decir, la red de redes, básicamente. La WAN, que es Wide Area Network, ¿no es cierto? Que es una red de gran alcance, ¿cierto? Básicamente
esta ya está diseñada para conectar ya dispositivos, edificios, las ciudades, los países y la parte que les decía, ¿no? Inclusive la parte de los continentes. Esta ya básicamente es la red de redes. Entonces, básicamente es la que nos permite comunicación a nivel global. Y es por ahí que les decía que es la WAN, la red de redes y el Internet. Eso es lo mismo prácticamente, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de una WAN, sabemos que estamos hablando del Internet, ¿no es cierto? De la famosa red de redes que se hablan, porque básicamente ya es la interconexión entre todo. O sea, aquí es todos contra todos y nos permiten las conexiones, como dicen, ¿no? Nos permite una comunicación entre ciudades, países, continentes, ya todo el mundo se conecta. Inclusive, creo que recién veía que cuando hubo este último lanzamiento de estos astronautas que salieron de la parte de SpaceX, ellos ya tenían internet también ya. O sea, ya tenían comunicación y de hecho tenían unas tablets y todo para comunicarse, ya no solamente con las estrictas comunicaciones de la NASA, sino que tenían tablets para juegos. Y creo que el chinito andaba jugando Call of Duty, alguna cosa así, creo que dijo. Pero bueno, esta es la Red One. ¿Cuáles son las características en este caso de la Red One? Es que es de alcance global, entonces cubre todos los miles y millones de kilómetros que hay en el mundo, ¿no es cierto? Aunque hay zonas todavía que, por ejemplo, no tienen cobertura. Hay zonas que, por ejemplo, hay zonas negras todavía. Es de alta capacidad, ¿no es cierto? Diseña tráfico masivo, o sea, maneja tráfico masivo. O sea, imagínense los millones, billones de dispositivos conectados, ¿no es cierto? Esto ya básicamente lo que hace es interconectar las LANs, las MANs, e inclusive otras WAN, pero básicamente hablando de WAN, pues podemos decir las WANs de los continentes, ¿ya? Si queremos separarlos así. Es de administración compleja porque ya básicamente es la coordinación mundial que se requiere para este tema. Es de infraestructura robusta. Básicamente hablamos del tema de los cables submarinos, los satélites, ¿no es cierto? Y los grandes centros de datos y el tema de la nube, que como les decía, no es un tema de que está en el cielo, sino son grandes granjas de servidores repartidas por todo el mundo con duplicidad en data center Tier 5, por ejemplo. Entonces ya es de alto nivel esto. ¿Qué conecta una WAN? ¿No es cierto? Varias MANs, ¿sí? Una WAN puede ser varias MANs, varias LANs también, ¿no es cierto? Conectan también las WAN. Sucursales de diferentes empresas en diferentes países. Por ejemplo, Microsoft tiene empresas en diferentes sucursales en todo el mundo. Microsoft, IBM, Dell, todos ellos, ¿no es cierto? Centros de datos distribuidos globalmente, es lo que les decía, servicios, por ejemplo, en la nube. Los proveedores de Internet que se conectan entre sí justamente para brindar mejores servicios. Entonces, básicamente es la cobertura y esta es la más larga distancia de comunicación que podemos ver. ¿Cuáles son las tecnologías más comunes de una WAN? La fibra óptica submarina, que básicamente son cables que cruzan los océanos. Ahorita vamos a ver luego justo cómo está el tema para que vean una página interesante del tema esto. Enlaces satelitales, ¿no? Que hay igual las peleas y las broncas de quién lanza más satélites. Elon Musk anda lanzando satélites como loco. O sea, de hecho hay una red de satélites de él que de hecho te permiten, y ya vi el otro día que inclusive aquí en Quito, en el Mega Kiwi y en el Supermaxi, vi que vendían las antenas de Starlink para tener internet satelital con la red de Elon Musk. Microondas de larga distancia, básicamente para comunicaciones inalámbricas entre ya torres, edificios, ¿no es cierto? El MPLS, el Multiprotocol Level Switching, que son ya redes privadas de alta velocidad, VPN, conexiones seguras por Internet, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener VPNs corporativas que nos dan nuestras instituciones o inclusive podemos levantarnos VPNs, ¿no? Yo justo a mi hija, y no sé si les conté, tengo mi hija que estudia en Argentina, está estudiando medicina. Fue complicado conseguir un cupo aquí, pero bueno, esta es ya la enana. Entonces, por ejemplo, ella para ver el tema de Netflix y el tema de el Disney Plus, como tenemos las cuentas de aquí, por ejemplo, ella levanta la VPN en su laptop y pone una VPN aquí, acá a Quito, a Ecuador. Entonces ahí puede ver sin problema, porque si hace sin la VPN, básicamente no le deja ingresar, no le deja
le sale un mensaje de que necesitan autorizaciones y toca pagar más. Pero bueno, ya se las ingenió. Entonces sirve para eso. Redes de backbone, que es básicamente las redes que son las columnas vertebrales, ¿no? Como les decía, por ejemplo, en Ecuador se pasa del Carchi al Macará, como dicen, Carchi al Loja, de Guayaquil hasta Zamora, y así varias líneas de backbone que tenemos hoy, que cubren, por ejemplo, la troncal de la sierra, la troncal de la costa, la troncal del oriente, y horizontalmente también se lanzan, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los usos comunes en este caso de las WAN? Básicamente el Internet es todo, ¿no es cierto? Redes corporativas internacionales, que igual es Internet, conexión entre centros de datos globales, que igual es a través del Internet, los servicios de estos de la nube, ¿no es cierto? Que igual sigue siendo Internet porque yo puedo tener AWS de Amazon, Azure de Microsoft o Google Cloud de Google, ¿no es cierto? Puedo tener los tres servicios y puedo interconectar, es más, los tres servicios de entre sí. Comunicaciones satelitales para zonas restringidas es, por ejemplo, lo que se utiliza para llegar justamente al Internet, ¿no? Con, en este caso, las conexiones y los servicios satelitales, que el de los más baratos en servicios satelitales es justo este de Starlink del señor Elon Musk. Redes bancarias internacionales, igual, a través de Internet. Ventajas. Conecta el mundo, ¿no es cierto? Permite la conexión global disponible altísimo 24/7, 365 días. Gran capacidad, soporta millones, billones de usuarios simultáneos, ya no solo millones, ¿no es cierto? Permite servicios globales, típico correo, redes sociales, streaming, videollamadas, prácticamente es todo. Y escalable porque eso sigue creciendo, pero de forma exponencial. Al menos con lo que ustedes ya vieron el trabajo que hicieron de IoT, ¿cierto? Los dispositivos van a seguir creciendo, pero para largo. Desventajas, es costo elevado porque requiere infraestructura internacional, administración compleja, básicamente es un tema que tienen que ponerse de acuerdo empresas y gobiernos, ¿no es cierto? Latencia mayor porque básicamente la distancia afecta el tiempo de respuesta, pero por ejemplo, una comunicación de aquí a Australia no pasa de los segundos. Depende de los proveedores, ¿no es cierto? Los usuarios no controlan la WAN. Aquí sí nosotros no controlamos nada de esto. Riesgos físicos, los cables de mar submarinos pueden dañarse por terremotos o por anclas. Entonces, antes de cerrar, quería justo mostrarles, porque mucho se habla del tema de los cables submarinos, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas páginas, de hecho. Hay algunas páginas donde uno puede ver, de hecho, justamente hay páginas que inclusive te dicen cuáles son los cables que se están pensando lanzarse a futuro. Por ejemplo, una de estas de aquí. Entonces, aquí ustedes pueden entrar y vamos a ver y después vamos a entender justamente cuáles son todos los cables submarinos, ¿no es cierto?, que existen a nivel mundial. Entonces, aquí están en lista, ¿no es cierto?, un listado. Déjame poner acá un ratito esto de acá. Ya. Acá. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos acá a Ecuador. Entonces, lo que les decía, nosotros como Ecuador tenemos 4 salidas al cable submarino. Tenemos la salida al cable submarino del Pacific Caribbean Cable System, que es el PCSS. Tenemos la salida al Panamá South, que es el otro cable, ¿no es cierto? Este que está aquí es el mismo, bueno, este es el mismo de acá, es el mismo. Este otro que es del Sudamérica 1 y este otro plomito que es el de Caribe Carnival Submarine Network 1, el CSN 1. El de acá era el Panamá South y este es el Sudamérica 1. Entonces, esas son nuestras 4 salidas. Entonces, si ven, por ejemplo, el 1 está aquí no me deja ampliar más, pero hay otros donde sí te deja ampliar más y esto está, por ejemplo, en Manabí, en Manta. Esto está aquí en Punta Carnero. Esto está en Guayaquil. Entonces, esas son nuestras 4 salidas al cable submarino. Y si ven, por ejemplo, que Galápagos no tiene cable submarino, hay otra página, déjame ver si le puedo ver, donde justamente les decía que ellos, ¿qué son? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues creo que es este de aquí. Hay uno que te dice que un cable que están proyectando lanzar es justamente un cable que están proyectando lanzar a Galápagos. Ah, justo aquí está, este es, mira.
Entonces, si ven, aquí hay un cable, pero este aquí, si tú le ves, si nosotros nos lanzamos a chequearle, te dice Galápagos Cable System, ¿no es cierto? Te dice la referencia y todo eso, pero eso es, si le ves ¿cómo es? A la referencia, te va a decir que es uno que está en construcción, que todavía no está. Entonces, aquí está el que les decía. El uno que tenemos en Manta y los otros que tenemos, por ejemplo, en Santa Elena, Punta Carnero, es donde llegan los cables submarinos nuestros. Entonces, de ahí pueden ir chequeando, pueden ir viendo justamente cuántos cables submarinos existen a nivel mundial, cómo se conectan. Por ejemplo, Colombia tiene, tiene uno en el Océano Pacífico y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete conexiones en el del Atlántico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver los cables que pasan entre continentes, todos los cables que pasan entre continentes, los cables, por ejemplo, que van aquí en la parte de la China a la de la China acá a Australia, todo eso. Entonces, eso para que lo chequen, es más por conocimiento. Igual ya en la siguiente, cuando nos toque ver redes el siguiente semestre, ahí justamente vamos a ver un par de videos interesantes que igual los pueden ir chequeando, donde básicamente vemos cómo funciona el tema y cómo se fabrican y cómo se hace. Entonces, por ejemplo, aquí si ven que a la Antártida no hay cables submarinos, si ven, en la Antártida no llega ni un cable submarino. El más cercano es el en este que está aquí de Chile, de Puerto Williams. Aquí es el último punto de conexión, ¿no? Y eso les digo, los Galápagos, por ejemplo, no tienen cable submarino. Hasta Groenlandia tiene ya cable submarino. Es más, aquí también, justo aquí veía, si ven, entonces hay en el Amazonas también tiene cables y hay cables justamente tendidos, por ejemplo, en Brasil. Este es un proyecto, creo que es este. Barcelos. Bueno, chicos, eso para que lo chequen más por conocimiento. Bueno, hasta ahí terminamos la clase del día de hoy. Entonces, igual, en unos 30 minutitos ya cargo la clase grabada, ¿no es cierto? Para que les sirva de guía y puedan chequear cualquier cosa o duda que tengan. Pero básicamente las respuestas y la gestión que tienen que hacer es revisar la presentación, que es la que hemos visto el día de hoy, ¿no es cierto? Y sobre la base de esta presentación está el cuestionario que deben responder, ¿ya? Y con eso terminamos la clase del día de hoy. Más bien un gusto compartir con ustedes estos espacios y nos estamos viendo el próximo día, lunes y miércoles, para ver las clases 5 y 6, penúltima y última del tema de fundamentos de redes. Y luego, si no estoy mal, ¿qué nos toca después de redes? Dame un segundito. Nos toca sistemas operativos. Entonces, después de fundamentos de redes, nos lanzamos a sistemas operativos, chicos, pero sistemas operativos los normales, no de servidores. Eso, chicos. Listo, muchísimas gracias. En este caso, Jonathan, gracias. Que tengas una linda noche. Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo lunes y miércoles. Ok, igual buena noche, buen fin de semana Buenas también. noches. Tú también.